Pedro, un joven adulto con una insaciable sed de aventura, decidió emprender un viaje en solitario por América del Sur. Desde niño, los viajes y las culturas distintas habían sido su pasión, pero su fascinación por los relojes era algo que lo distinguía. Su colección en casa era vasta, y cada reloj tenía una historia, un momento congelado en el tiempo. La idea de descubrir nuevos relojes y estaciones de tren en cada destino lo llenaba de entusiasmo. En una de sus paradas, Pedro encontró un pequeño pueblo enclavado en lo alto de una sierra, un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas, Villa Inglesa. La arquitectura inglesa, las calles empedradas y la niebla que envolvía el lugar le daban un aire místico que lo cautivó de inmediato. Decidió que pasar unos días allí sería una buena idea, queriendo empaparse del encanto y misterio que emanaba a cada rincón de la ciudad. Al llegar, se hospedó en el único albergue disponible, un lugar pequeño y acogedor, pero con un personal extrañamente callado y distante. La actitud de los empleados, lejos de ahuyentarlo, aumentó su curiosidad. Después de dejar su equipaje, Pedro decidió dar un paseo para explorar el lugar. A medida que el día avanzaba, se encontró cautivado por las brumas que comenzaban a envolver la ciudad al final de la tarde, dándole un toque de misterio y terror que lo emocionaba. Sin embargo, pronto notó algo peculiar: las calles, que antes estaban llenas de vida, se habían vaciado. Los residentes habían desaparecido como si el pueblo hubiese sido abandonado de repente. Sin saber qué hacer y con la noche cayendo, Pedro se dirigió a la antigua estación de tren que había visto más temprano. Las estaciones de tren siempre habían sido un imán para él, y el reloj antiguo que vislumbró en la plataforma fue una llamada irresistible. Al entrar en la estación, lo primero que notó fue el silencio absoluto. No se oía ni el más mínimo sonido, ni el canto de los pájaros ni el crujir de los roedores. Solo el eco de sus propios pasos resonaba en las paredes cubiertas de musgo. Avanzó con cautela, su linterna revelando sombras que danzaban a cada movimiento. En el centro de la plataforma, Pedro encontró un reloj antiguo, detenido exactamente a las 3:33. Fascinado, se acercó para examinarlo más de cerca. Los relojes siempre habían tenido un significado especial para él. Desde la muerte de su padre, usaba un reloj de pulsera que había sido de él, una conexión tangible con sus recuerdos. Tocó el reloj de la estación, y en ese momento, una intensa sensación de vértigo lo envolvió. Todo a su alrededor cambió en un abrir y cerrar de ojos. La plataforma estaba diferente. El aire era pesado, y una densa niebla lo cubría todo. Pedro se dio cuenta de que había cruzado a otra dimensión. La estación, antes abandonada, ahora parecía habitada por figuras extrañas e indistintas que se movían en la neblina. La sensación de inquietud crecía en su interior, pero sabía que debía mantener la calma para entender qué había sucedido y cómo podía regresar. Pedro comenzó a caminar, tratando de encontrar alguna pista. Durante su exploración, se topó con seres bizarros, un hombre sin rostro que murmuraba secretos antiguos, una mujer con ojos de vidrio que ofrecía predicciones siniestras y niños que jugaban con sombras como si fueran juguetes. Cada encuentro era más desconcertante que el anterior, pero Pedro se mantenía firme. Sabía que debía descubrir el secreto para volver a su mundo. Después de horas deambulando, encontró una vieja biblioteca. Las calles por las que pasó parecían las mismas que había recorrido durante el día, pero con una distorsión inquietante. Las casas estaban torcidas, y en las ventanas se asomaban sombras que lo seguían con la mirada. La biblioteca, con sus estanterías altas y libros polvorientos, parecía un refugio donde podría encontrar respuestas. Pedro buscó frenéticamente entre los libros hasta encontrar un pasaje que hablaba sobre dimensiones paralelas y cómo algunos lugares, en momentos específicos, podían convertirse en portales. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que estaba en una de esas dimensiones. El pánico comenzó a apoderarse de él. Temía no poder regresar nunca más a su mundo. Decidió regresar a la estación con la esperanza de encontrar una salida. Al acercarse a la estación, vio a una joven hermosa sentada en un banco. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Pedro se acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella lo miró con melancolía y le preguntó si él necesitaba ayuda. Confundido, Pedro le contó lo que había sucedido y le preguntó dónde estaban. Ella le explicó que estaban en la misma villa inglesa, pero en otra dimensión. Pedro, desesperado, le preguntó si había una manera de salir. La joven le dijo que sí, pero que necesitaba comprar una pasaje. Pedro se ofreció a comprarla,
pensando en el dinero que llevaba consigo. La joven sonrió tristemente y le explicó que en ese lugar no se compraban pasajes con dinero. Necesitaba ofrecer algo de gran valor emocional. Algo que fuera difícil de dejar. Pedro pensó en su reloj de pulsera, el reloj de su padre. Era su posesión más preciada, una conexión con su pasado, con su padre. El solo pensar en desprenderse de él le causaba un dolor profundo. La joven, viendo su dilema, le contó su propia historia. Ella no había podido ofrecer nada de valor emocional, y por eso el vendedor de boletos le había sugerido renunciar a su belleza. Incapaz de tomar esa decisión, había quedado atrapada en esa dimensión, esperando advertir a otros viajeros. La joven le dijo que debía decidir antes de que amaneciera, o quedaría atrapado para siempre. Pedro agradeció a la joven y, resignado, se dirigió a la taquilla. Le dijo al vendedor que quería comprar un boleto. El vendedor le preguntó qué tenía para ofrecer. Pedro miró su reloj, y el vendedor dijo que aceptarían cambiar un boleto por su reloj. Con lágrimas en los ojos, Pedro se quitó el reloj y recibió un pequeño trozo de papel sin nada escrito. De repente, un tren apareció en la estación. Pedro se dirigió al tren, la puerta se abrió y se encontró solo en el vagón. Se sentó en una de las poltronas, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse despierto, se quedó dormido. Cuando despertó, estaba tendido en el suelo de la estación abandonada. Todo su cuerpo dolía. Desesperado, miró su muñeca y vio que el reloj ya no estaba allí. Se levantó, con lágrimas en los ojos, y se dirigió a la puerta por donde había entrado. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del sol. Pedro salió de la estación, aún sintiendo la ausencia del reloj de su padre. Sabía que, a pesar del dolor de la pérdida, había logrado escapar de ese lugar bizarro. Mientras caminaba por las calles desiertas de Villa Inglesa, ahora bañadas por la suave luz del amanecer, se prometió a sí mismo nunca regresar a esa estación. La aventura había sido un recordatorio cruel de cuánto valoraba sus conexiones y de lo peligroso que era jugar con lo desconocido. La ciudad comenzaba a despertarse nuevamente y Pedro vio a las primeras personas salir de sus casas. Regresó al albergue, decidido a recoger sus cosas y continuar su viaje. La experiencia lo había cambiado, y sabía que nunca más miraría un reloj de la misma manera. Seguirían marcando el tiempo, pero ahora también le recordarían lo que estaba dispuesto a sacrificar para regresar a casa.